decirme algo o si no, yo les pregunto. Tal vez aprovecho ahorita, me estoy acordando. Me van a mandar su práctica al Classroom, no me van a mandar a mi correo. Yo no voy a revisar en mi correo, en mi WhatsApp, en todo, no. Solamente es en el Classroom, ¿ya? Por si acaso. Buenas noches, Edgar. ¿Qué tal? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, yo les voy a preguntar, pues, a ver cuánto es. Buenas noches. Dime, Walter. En el método de Bruce, cuando ¿Sí? hacemos la selección de ruta, sí, en caso de que nuestras rutas en una la distancia sea mayor y la pendiente menor, y en la otra la distancia menor y la pendiente mayor, ¿cómo debemos analizar esos resultados? Ya, Giovanni. Yo lo que les he dicho es que este método ya te da una pauta. A este método habría que complementar, y si tú revisas en el libro de James Cárdenas, hay un ejercicio donde tienes un río, y de acuerdo a esa escala, más o menos el ancho del río es alrededor de 150 metros, si mal no recuerdo. Entonces, cuando tienes que atravesar una de las rutas, un río, hay que tomar en cuenta también el costo de esa obra, cuando es grande, ¿no? La obra de magnitud. Ahora, en el caso que tú me preguntas, yo siempre, también les he comentado, pero voy a reiterar. Cuando las dos longitudes son semejantes, o sea, son parecidas, o sea, la diferencia no es muy grande, cuando las dos longitudes no son muy grandes. O sea, ¿qué quiero decir eso? Puede haber una diferencia de 100 metros, 150 más o menos, exagerando ya, 200 metros de diferencia. Pero la pendiente viene la otra evaluación, entonces tratar de que si bien es mayor la longitud, en más o menos, o sea, 150 metros, así, pero la pendiente en general va a ser menor, entonces vale la pena escoger la alternativa que tiene un poquito más de longitud, pero menor pendiente. Entonces, ese es el criterio, porque son los dos casi iguales. Ahora, si la diferencia es más de 300, 400 metros, no, pues tenemos que escoger la que tenga menor longitud y la que nos dé la pendiente, ¿no? Pero hay esa posibilidad cuando tenemos esa opción de que las longitudes no sean muy grandes, no se diferencien mucho entre una ruta y otra ruta. Entonces, pues les decía, 200, 250 metros, hasta ahí más o menos se puede considerar que es pequeña variación, y esa pequeña variación te puede influir bastante si la pendiente es menor. Entonces, si tenemos una pendiente menor, valdría la pena, no importa un poco más de longitud, o sea, 200 metros, ¿no? Pero vas a tener menos pendiente. Entonces, por ese motivo es que elegiríamos el que tenga menos pendiente. Si la longitud es semejante, ¿ya, Giovanni? Si no, habría que dejar nomás la que tenga menos longitud. Ese es el criterio. No debemos manejar siempre la longitud virtual. La que tenga menos longitud virtual es la que se considera la ruta seleccionada. Pero a eso que tenemos que aumentar. Ahí estoy queriendo que comprendamos un poco más. Si la pendiente de esa que tenga menor longitud virtual tiene mucha pendiente, o sea, tiene pendientes muy fuertes, entonces, si tuviéramos otra alternativa que tenga un poco, casi la misma distancia en longitud virtual, pero con menos pendiente, deberíamos elegir la de menos pendiente, ¿no? O sea, y la otra opción, si tenemos una que tenga menor longitud virtual, pero va a cruzar un río, alguna obra, o hacer un túnel, digamos, por algún motivo, entonces esas obras tienen una inversión muy grande. Entonces, por eso es que no se debería tomar en cuenta
cuando tenemos obras grandes, habría que, o sea, mejor dicho, habría que evaluar cuánto es ese costo, estimar y decir, bueno, pues hasta tal valor se podría aceptar, porque fíjense, ¿qué es lo que se nota ahí? La longitud virtual, cuando es menor, va a ser más económico el camino, o sea, va a disminuir un poco, ¿no? O sea, va a ser mejor, pero si tiene mucha pendiente, ya no tampoco, no vale la pena, ¿no? A ver, seguime preguntando, Giovanni, tal vez quieres que te aclare más. ¿O quién quiere preguntarme? Está bien, que por ahora esa era mi duda nomás. Ya, Muchas ya. gracias. No, te agradezco, Giovanni, por consultarme, ¿ya? Está bien. Dime. ¿Podría repetir una vez más la diferencia entre velocidad específica y de diseño? Ya. Velocidad de diseño de proyecto, velocidad directriz, es la velocidad máxima segura con la que se hacen los diseños de una carretera. Esto más o menos, si tú te ves, para que sea cómodo, seguro, eficiente, todo económico, todo eso habría que aumentar a la definición. Pero, ¿qué es lo más importante? Generalmente la velocidad de proyecto hacemos para toda la carretera, en general son los tramos rectos. O sea, en tramos rectos se considera la velocidad de proyecto. Eso es lo que acostumbramos, ¿no? Y por eso decimos la velocidad de proyecto es la velocidad máxima segura. Pero la velocidad específica es una velocidad máxima, pero para determinados sectores o sea, dedicados a las curvas más que todo. O sea, en las curvas tenemos que diseñar con velocidad específica, ¿ya? ¿Por qué? Porque les decía, los vehículos actuales, son los modernos, adquieren aceleraciones más rápidas, o sea, son más veloces. Entonces, de por sí, hay que tomar en cuenta ahora que en las curvas, bueno, los conductores a veces exageran con la velocidad y se van a accidentar más fácilmente si adquieren mucha velocidad. Entonces, tratando de ayudar a que esos elementos que son las curvas puedan ser más adecuadas, es que se le aumenta a la velocidad de proyecto que tienes un 15% más de valor. O sea que la velocidad específica es una velocidad máxima también, pero para controlar los elementos de curvas, más que todo. Ya no es para los tramos rectos la velocidad específica, sino solamente para curvas, para los elementos que nos influyen en la seguridad. ¿Ya? Entonces se le ha aumentado ese 15% a la velocidad de proyecto y esa es la velocidad específica en general. En general es así el enfoque. ¿Ya? ¿Está bien, Miguel? Sí, que gracias. Ya, listo. A ver, ¿alguien más? O si no, reitero algo que no me hayan entendido. A mí me gusta. Fíjense, sigue 18:59, siguen pidiendo entrar y voy a estar admitiendo hasta que empiece a exponer, ¿no? Pero, a ver, díganme algo, porque así yo estoy contento porque quiere decir que están entusiastas, queriendo aprender y con ganas, ¿no? Entonces, no están aburriéndose y eso me alegra, ¿ya? Porque a veces también en esto de cursos virtuales trata uno de cansarse, ¿no? Se cansa más rápido. Y les he dicho, si ustedes se sienten medio aburridos, cansados, me lo dicen. Me dicen, ingeniero, nos hemos cansado y descansamos 5, 10 minutos y de nuevo seguimos, ¿no? O sea, yo entiendo esto de los cursos virtuales, por lo menos así trato de entender, ¿no? Porque no necesariamente tengo que estar dándoles y no van a ir entendiendo. Entonces, a veces es necesario descansar unos 5 minutos y continuar, ¿no? Porque yo generalmente cuando estoy en la computadora, a veces trato ya me he acostumbrado, ¿no? Descanso 5 minutos, 10 minutos y de nuevo sigo en la computadora, ¿no? O sea, para no cansarme y estar bien atento a lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Listo? ¿No tienen otra pregunta? A ver, con toda confianza, no tengan vergüenza. Además hay que lanzarse así, o sea,
Yo alguna vez les he comentado, yo igual soy una persona medio tímida, pero cuando ya estás en la vida profesional tienes que defenderte, tienes que hablar y defenderte. Entonces es bueno que se ejerciten y que traten de comunicarse. Hay mucha gente que es introvertida, ¿no? O sea, yo también vuelvo a repetir, soy medio cesado, pero pese a eso, les hablo, les comento, ¿no? Porque creo que es importante la comunicación y en especial si estoy enseñando quiero que sepan que es necesario hablar, no hay que quedarse, aunque uno se equivoca, no importa, todo el mundo se equivoca, ¿no? Entonces es bueno que me pregunten y cualquier cosa, o sea, si tal vez algo que no me están entendiendo o alguna cosa, ¿no? Preguntan, ¿ya? A ver, ¿no hay preguntas? 144 son las 19 y un minuto, ¿ya? A ver, yo preguntaré que... A ver. Esto hemos estado viendo, ¿no? Los elementos de una curva circular simple. En carreteras ya hemos aprendido, para hacer el diseño en planta o el alineamiento horizontal, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué partes compone un elemento, una planta o un alineamiento horizontal? Me han dicho ya varias veces. Rectas y curvas. Pero ¿qué tipo de curvas se hacen en carreteras? En carreteras, las curvas que se hacen son curva circular simple, que es la que estamos empezando a aprender. Después vamos a ver la curva circular compuesta, que quiere decir que tiene dos o más radios. Esta, por ejemplo, este esquema, esta figura, tiene un solo radio, ¿no? Aquí tienes un solo radio. Entonces, cuando hay dos radios en una curva circular, entonces es una curva circular compuesta. ¿Dónde se hacen las curvas circulares compuestas? Es importante eso. Las curvas circulares compuestas se hacen en terrenos montañosos. ¿Y por qué en terrenos montañosos? Porque esto se está obligando a querer entrar hacia el cerro, digamos. Entonces, con una curva compuesta vienes allí y cambias la dirección más rápido, entonces menos movimiento de pies. O sea, aquí se vuelve otra curva, ¿no? Otro radio. O sea, dos curvas circulares vendrían a ser, por eso es curva circular compuesta. Entonces, para no entrarnos hacia el terreno, se hace otra curva más. Entonces, eso es en terrenos montañosos. En terrenos planos no vale la pena hacer curvas compuestas porque no sirve de nada, ¿no? En cambio, en terrenos montañosos sí, ¿ya? Y la otra que se usa ahora actualmente bastante es las curvas de transición, que son las con espirales. Esas espirales hay de Euler. Por ejemplo, podemos tener unas lemniscatas, son diferentes tipos de curvas, de tramitos de curvas. Entonces, la que más usamos es la de Euler, esa es la que vamos a aprender, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de curvas en planta. Entonces, hemos empezado con esta, que es curva circular simple. Y tenemos que ir recordando, ¿no? O sea, unos saben bien, otros todavía no se ubican. Entonces, este PC es una progresiva. Les he dicho, el sentido de esta curva es de izquierda a derecha las progresivas. Eso sí es importante, ¿no? Nunca me van a poner progresivas así de derecha hacia la izquierda. No se hace así, sino por convención, cuando vemos los planos de diseño geométrico de carreteras, van de izquierda hacia derecha, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un primer punto para entrar a la curva y se llama principio de curva circular, ¿ya? Aquí mismo.
principio de curva, dice PC. Punto donde termina la tangente, esto llamamos tangente. En vez de recta, yo puedo decir es una tangente. Y esta es una tangente de entrada. O sea, en este sentido estamos haciendo. Y aquí hay una tangente o recta de salida, ¿no? Y si hubiera cerca aquí otra curva, por decir aquí cerca, esta distancia del tramo rectito, ¿qué se llama? A ver, ¿alguien me puede decir? O sea, fíjense, vuelvo a repetir por si acaso. O sea, aquí termina esta curva, PT. Pero por aquí donde está el mouse, mi manito del mouse, de aquí empieza otra curva. Así en el otro sentido, digamos. Aquí otra curva. Entonces, aquí va a ser PC de nuevo. ¿No veo? Otra curva, PC de nuevo va a empezar. Pero entonces, de PT a PC hay una distancia que es una recta. ¿Qué se llama esa recta? Para que un poco vayamos Entre tangencia, Inge. ¿Qué? Entre Entre tangencia. tangencia. Ya, muy bien, muy bien. Eso se llama entretangencia. Eso, por ejemplo, casi en el libro no tenemos las entretangencias. Pero uno cuando va aprendiendo más, entonces son entretangencias. Esas entretangencias, por ejemplo, si no hubiera entretangencia, ¿qué tipo de curva tendríamos? A ver, si aquí directo de este PT, esa es otra curva. Directo aquí, sin entretangencia. Entonces tenemos otra curva aquí. ¿Qué tipo de curva se llama eso? Curva ¿Hemos dicho? inversa. Eso, muy bien. Curva inversa o invertida. Pero cuando yo he estado comentándoles ahora sobre sobre la planta o el alineamiento horizontal, yo no he hablado de curvas inversas, ¿no ve? ¿Por qué? Porque las curvas inversas, si bien existen en algunas carreteras de montaña, no es aconsejable, porque siempre es necesario, es conveniente tener una entretangencia. Esa entretangencia, generalmente como mínimo, debería ser como mínimo 30 metros, ¿ya? 30 metros. Ahora, esas curvas inversas o invertidas se usan, pero se usan para otro tipo de obras, no para caminos en general. O sea, no queremos usar en caminos, ¿no? Para hacer un buen diseño, no. Entonces, cuando usamos, por ejemplo, si yo estoy haciendo un diseño de un oleoducto donde el petróleo o el elemento agua, si es un canal o una tubería, lo que sea, se adecua a cambiar directamente de dirección. O sea, es maleable, se mueve, nomás no tenemos problema. En cambio, en el vehículo necesitamos un tramo generalmente de entretangencia para volver a hacer la curva, ¿no? Entonces, esa entretangencia, en general, nosotros así manejamos como mínimo 30 metros. Ahora, si hay más distancia, mejor, ¿no? Bueno, entonces, estamos un poquito repasando los elementos de la curva. Tenemos desde PC hasta PT, todito esta longitud, esto es una cuerda larga se llama, ¿no? Otro elemento de una curva circular es del PI, que es el punto de intersección de las tangentes, de estas dos tangentes, es el punto de intersección, o es el vértice de la curva, ¿no? Este PI es un vértice de la curva. A veces en algunos libros, en vez de PI, viene B de entilabial, vértice, ¿no? El término o la nomenclatura que usamos actualmente en casi todo el mundo es esta, ¿no? O sea, PI, punto de intersección. PC, principio de curva. PT, principio de tangente. ¿Ah? Entonces, yo les decía, cuando yo estudiaba y teníamos libros venezolanos, porque hace años los docentes nos enseñaban con libros venezolanos, esto era fin de curva, FC, fin de curva. Entonces, ahora es PT, ¿ya? Después, decíamos, este es el ángulo de deflexión, ¿no ve? No se olviden, el ángulo de deflexión. A veces yo pongo en el examen y aunque no me crean, me preguntan, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué palito es eso? O sea, ese palito
es que como no tenemos el dibujo, yo puedo poner deflexión y, o sea, un ángulo y la deflexión, ¿no? Entonces, y quiere decir a la izquierda, ¿no ve? También podría poner negativo. La deflexión, digamos, aquí, si, o sea, una lectura, digamos, si no hay este dibujo. Aquí pongo deflexión, o sea, el delta, este es el símbolo que se usa para deflexiones, normalmente. Entonces, delta es igual 25 grados, 30 minutos, 50 segundos, más. Listo. Si pongo más, ¿qué quiere decir? Esa deflexión es a la derecha, positivos a la derecha, negativos a la izquierda. ¿Ya? Eso, por ejemplo, en su libro de James Cárdenas, no hay esos detalles, aunque tal vez por ahí dice I o D, sí, eso puede haber, pero no con signos negativos, positivos. Pero en libros de topografía se manejan estos ángulos de deflexión positivos, negativos también, por si acaso. ¿Ya? Otro elemento de esta curva que son importantes es esta T, que es la distancia del PC al PI, es una recta. Esa recta se llama la tangente. Si vemos aquí, dice tangente o subtangente. Antiguamente usábamos ST, subtangente, ST. ¿No? Ahora usamos T, tangente. Distancia desde el PI al PC. Desde el PI al PC. Y también es la misma distancia del PI al PT. Por eso aquí dice T, cuando tenemos una curva circular simple, ¿no? Después, otro elemento muy importante de una curva circular simple es esta, la longitud de la curva. El encontrar esta longitud de la curva, porque el vehículo, ¿por dónde va? Va por esta tangente, viene por la curva y va por esta tangente. No es que viene por acá hasta este PI y aquí da la vuelta en este ángulo y no va. Solamente que a veces en los ejercicios, en los problemas te dan las progresivas de PI. Entonces, si te dan la progresiva de PI y te piden encontrar PC, por ejemplo, que es otra progresiva, PC es progresiva, ¿no ve? Entonces, como esta progresiva está más adelantada, tengo que restar tangente para encontrar el PC. Eso es lo que se hace. Solamente es cuando tenemos levantamientos topográficos, a veces vienen y nos marcan el PI. Entonces, y yo quiero replantear, quiero ubicar esta curva circular, entonces debo restar la tangente. Encuentro la tangente y del PI que me han dado un valor, una progresiva, entonces resto esta tangente y coloco la progresiva de PC. Y de ahí voy por la curva y determino el PT. No puedo hacer que si tengo este PI, agarro y le sumo esta tangente y listo, continúo. No, las progresivas que se hacen en las carreteras son por donde está yendo el camino, o sea, el vehículo por donde va a ir. ¿Ya? Entonces, es así, ¿no? Por si acaso. Si yo quiero encontrar este PT, vale su progresiva, voy a saber este PC más esta longitud de la curva y tengo el PT. ¿Ya? Entonces, un elemento muy importante, la longitud de esta curva. Otro elemento importante es este radio. El radio de las curvas son muy importantes. Ahora, como complementos, ya podemos decir es la externa. Esto es E. Aquí tenemos externa, distancia desde el PI al punto medio de la curva A. O sea, hasta aquí es E, la externa. Otro elemento que es poco importante, pero si tenemos que colocar todos los elementos, entonces habría que poner la ordenada media, este M. Antes se usaba OM, ahora se usa directamente M, ordenada media. Distancia desde el punto medio de la curva A, desde la mitad de la curva, porque esta es directriz, hemos dicho, desde A hasta el punto medio de la cuerda larga. O sea, de esta cuerda, la mitad de la cuerda larga hasta ahí. Esta es la ordenada media. ¿Listo? Entonces, con base a esos elementos que tiene una curva circular simple, nosotros diseñamos en una carretera. Los tramos rectos, en general, no lo
hacemos el diseño, todo lo que quieras, pero donde tenemos que estar detallando son en todas las curvas, ¿ya? Tenemos que calcular estos elementos, todos estos elementos. Y reitero, cuando uno hace un plano de diseño geométrico, no solamente consiste en trazar el camino y listo, ahí termina, no. Necesitas colocar qué progresiva va a tener PC, qué progresiva tiene PT, qué elementos de la curva tienes que anotar. O sea, tienes que anotar el radio. No aquí, radio igual, no. Si no haces una tablita y ahí pones el PI1, digamos, PI1, el radio, la longitud, el grado de curvatura que aquí no hemos mencionado, aquí todavía no hemos mencionado, más abajo está el G, ¿no? El grado de curvatura, que es importante también. Y de esa forma hemos de cada curva sus elementos, es necesario los elementos, o sea, radio, longitud, grado de curvatura, el ángulo de deflexión, la tangente, esos son los más importantes. Entonces, otra forma de representar en el plano es en cada uno pones aquí PI1 y aquí a su lado PI1 y pones radio, longitud de curva, tangente, lo vas colocando al lado del elemento de esa curva, ¿no? O sea, no sin hacer tabla, o sea, solamente vas llenando. No necesitas aquí colocar tangente igual a 25, 32. Y generalmente las distancias se trabajan hasta el milímetro, porque podemos leer hasta el milímetro, ¿ya? O sea, no se trabajan en metros, sino hasta el milímetro. O sea, no es... Y los ángulos ya podemos trabajar hasta el segundo, ¿no? O sea, antiguamente habían equipos por ejemplo, se llaman tránsitos. Los tránsitos solamente medían ángulos y medían ángulos hasta el minuto. No leían hasta el segundo. Actualmente ya los teodolitos o las estaciones totales miden hasta el segundo, los grados. Y te leen las distancias hasta el milímetro, ¿no? En cambio, en el tránsito no leían distancias. Había que leer las distancias midiendo con cinta, ¿no? O con wincha, como nosotros acostumbramos a decir wincha, aunque el término más exacto es una cinta, ¿ya? Una cinta métrica. Bueno, no tienen preguntas, ¿no? Entonces, el delta, el ángulo de deflexión, se representa aquí, ¿no? Y este delta medios está aquí. O sea, esto es importante para poder entender que del grado de curvatura, aquí tendríamos G medios. O sea, si aquí tengo un G, grado de curvatura, entonces este angulito va a ser G medios, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjense aquí, el ángulo es delta aquí, todo el delta. Pero aquí, si se fijan, si hacemos la cuerda, este es delta medios, ¿no? Delta medios. Entonces, esto es importante. Aquí está el ángulo de deflexión delta. Aquí tenemos ese mismo ángulo delta. Y si yo quiero sacar aquí del PC al PT, este ángulo este es delta medios, ¿no? ¿Ya? Bueno. Vimos el día de ayer cómo sacábamos, o sea, las fórmulas. Estas fórmulas no necesitan saber de memoria, ¿no? O sea, basta que tengan un formulario y tengan todos estos elementos y sepan dónde está. ¿Qué es? Cuerda larga, ¿no? Entonces, es la fórmula para poder encontrar la cuerda larga. Para eso necesitamos el radio, necesitamos el ángulo de deflexión, ¿ya? Si, por ejemplo, te piden cuerda larga y no tienes radio ni ángulo de deflexión, tienes que ir buscando cuál elemento tienes que encontrar y después al final vas a tener el radio y el delta. Así se hacen los ejercicios, ¿ya? Después, aquí te piden el radio y el delta, te dan y te piden que encuentres la externa. Entonces, la externa tenemos esta forma, ¿no? 1 sobre coseno de delta medios, pero este 1 sobre coseno de delta medios es una identidad igual a secante de delta medios, por eso se puede cambiar también así, ¿ya?
Bueno, después tenemos aquí la ordenada media. Entonces, es radio multiplicado por 1 menos coseno de delta mes. La demostración de estas fórmulas está ahí en su libro, ¿no? Por si acaso uno puede repasar. A veces he tomado alguna vez, o mejor dicho, les he pedido que hagan una práctica para que me encuentren las fórmulas de los elementos que hay que calcular en una curva circular. Pero como tenemos nosotros en el libro, ya no necesito que hagamos esa práctica, ¿no? O sea, es copiar del libro, pero yo quiero que lean, ¿no? Nunca se queden pensando en que todo lo que aprendemos solamente es en el curso virtual, ¿no? Tienen que estar siempre. Ayer al terminar les decía, lean el libro, lo que avanzamos deben leer y así van a ir comprendiendo mucho mejor, ¿ya? No se queden que alguien les obligue a leer. Yo de iniciativa me gustaría que ustedes aprendan, ¿ya? A leer. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba como ustedes, todas las noches leía, aunque no me crean, todas las noches leía. Tampoco me quedaba leyendo hasta las 12 o 1 de la mañana, no. Yo me quedaba hasta que me daba sueño, 10 de la noche, 10:15, listo, me dormía, ¿no? Pero sí me dedicaba a leer, a hacer prácticas, a hacer ejercicios, a estar dedicado a estudiar. Y eso es bueno, ¿ya? No se olviden, siempre tienen que estar así. Bueno, hasta que yo me casé y de ahí sí, ya no he estado estudiando mucho, ¿no? Ya no leo mucho, ¿no? O sea, ahora más, aunque trato de no estar dedicado a agarrar mi celular y estar leyendo todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, trato de no, pero a veces veo el periódico, algunas cosas importantes y listo, ¿no? Pero no me ando abocado a agarrar el celular todo el día y estar ahí. No puedo, además no es bueno para mí. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer otro tipo de trabajo, no eso. Pero bueno, tal vez ustedes les gusta eso, ¿no? Yo respeto, ¿no? Pero tienen que dedicarse siempre a leer. Es bueno, ¿ya? Bueno, esto era bien importante, por eso estamos volviendo a repetir, grado de curvatura. Es una definición que se da, y eso han determinado en los Estados Unidos. Han dicho, bueno, vamos a poner un grado de curvatura para poder calcular más adecuadamente las curvas circulares. Entonces, grado de curvatura es un ángulo central, aquí viene a ser este ángulo central, que subtiende. Aquí dice subtendido, yo estoy cambiando la palabra que yo empleo mucho cuando sé de memoria, que subtiende una cuerda o un arco unidad. O sea, estos son arcos o cuerdas unidad, entonces ese es el G, ¿no? Hay dos sistemas, sistema arco-grado y sistema cuerda-grado. Cuando yo estoy en el sistema arco-grado, entonces tengo que usar arcos, ¿no? Arco dice aquí, no dice cuerda, esto es arco. Entonces, ¿cómo se hace la demostración del radio? Por ejemplo, si yo quisiera encontrar en el sistema arco-grado. Entonces, lo que se hace es esta relación, que ustedes tienen también en sus libros, ¿no? Grado de curvatura, pero le pone sub S. S quiere decir arco, ¿no? Para que se den cuenta que yo puedo encontrar el G sub S o el G sub C. Este es cuerda, ¿no? Entonces, G sub S, este ángulo, es al arco. Aquí está el arco. El arco, hemos dicho, está en su libro como S. Se puede usar A también, ¿no? Arco. O sea, en otros libros aparece A. Entonces, si estoy queriendo sacar una relación de ángulos, este ángulo central es a este arco. Y todo esto, que en el sistema sexagesimal, todo esto es 360 grados, ¿no? Los 360 grados es igual a ¿qué? A todo esto que es la longitud de la curva, la longitud de la circunferencia. La longitud de toda esta circunferencia es 2pi por radio. 2pi por radio. De aquí despejo y tengo el grado de curvatura en el sistema arco-grado. Entonces,
360 entre 2, 180. Este arco lo paso a multiplicar al otro lado porque está dividiendo, ¿no? Todo eso sabe, pero a veces es necesario repetir también para algunos de sus compañeros. Y dividimos entre pi por radio. Podemos seguir simplificando, ¿no? O sea, esto podríamos hacer 180 entre pi. Podemos hacer, pero eso generalmente se lo hace al final, ¿no? Es cuando estamos queriendo calcular. ¿Qué más? Aquí tenemos una fórmula para encontrar el grado de curvatura. Quiero encontrar el radio. Entonces, de aquí despejo el radio y paso este G sub S a dividir al otro lado. Entonces, tenemos una fórmula para encontrar radio en función del arco. ¿Vale? Ahora, fuera de esto, nosotros podemos encontrar la longitud de esta curva, la longitud de esta curva. Y esa longitud de la curva es al ángulo de deflexión. Esto es, todito esto no ve que era delta. Aquí está, ¿no ven? Delta. Entonces, la longitud de toda la curva en el sistema arco, por eso está L sub S, es al ángulo de delta de deflexión, como este arquito, este arco unidad, es igual al G sub S, al grado de curvatura. De aquí despejo, L sub S quiero saber cuánto va a valer la longitud de la curva circular por el sistema arco grado. Entonces es S por este delta pasa a multiplicar y dividimos entre G sub S. Ese G sub S tenemos esta fórmula. Lo puedo reemplazar. En vez de G sub S puedo poner 180 por S sobre radio. Y de aquí sube al numerador el 2pi por radio, ¿no? Y tenemos por delta, ¿no? Sobre 360. Esto, simplificando, es pi por radio por delta sobre 180. ¿No? Sobre 180. Entonces tenemos aquí la longitud de una curva circular en el sistema arco grado. Entonces, esta sería nuestra fórmula para usar la longitud de la curva. En cambio, en el sistema cuerda grado, hemos dicho, agarramos la cuerda unidad. Esta es la cuerda unidad. Hemos dicho, las cuerdas unidades pueden ser de 5, 10 o 20 metros. Entonces, aquí está generalizando. Cuerda nomás está colocando. Entonces, para poder hacer las fórmulas, dice, bueno, saco la mitad de la cuerda para sacar una perpendicular, o sea, un ángulo recto. Aquí voy a tener 90 grados. Entonces, seno de este grado de curvatura entre 2 es igual, aquí la mitad es la cuerda entre 2 y dividido entre el radio, la hipotenusa. Entonces, de aquí despejo G, el grado de curvatura en el sistema cuerda grado, por eso es G sub C. Y es igual a 2 veces arco seno de la cuerda, que no, ahí nos da la cuerda nomás, no la cuerda unidad ni nada, o mejor dicho, la cuerda, pero no estamos definiendo si es de 5, 10 o 20 metros, sobre 2 veces el radio, o dividido entre 2 veces el radio. De esta fórmula, yo también puedo, así como en el sistema arco grado, podemos encontrar cuál es el radio en el sistema cuerda grado. Entonces, la cuerda, o mejor dicho, el radio, despejo de aquí, y es igual a la cuerda unidad entre 2, dividido entre seno de GC sobre 2. ¿Listo? Entonces tenemos esta relación, estas dos relaciones en el sistema cuerda grado. O sea, este sistema cuerda grado, por si acaso, ayer también les dije, tienen que darnos en el problema o en los ejercicios, hagan por la relación cuerda-grado o te dicen directamente, la cuerda es tanto, listo, cuerdas de a 20 metros, listo. Entonces, tienes que usar esta cuerda-grado, esta longitud, por ejemplo, esta longitud de la curva es la cuerda por delta sobre G sub B. En cambio, si no te dan cuerda en un problema,
tienes que hacer por el sistema arco-grado, ¿no? Eso es reiterado hartas veces, pero a veces no se acuerdan, o se olvidan, o no me atienden, ¿no? Entonces, reitero, si te dan cuerdas, usas esta forma. No te dan cuerdas y tú dices, ¿ahora qué voy a hacer? Usas el sistema arco. Este es uno de los que más se usa, el sistema arco. O sea, esto generalmente el de cuerda usamos para replantear, para ubicar los puntos en una curva, para poder ir encontrando los puntos sobre la curva. Eso es deflexión, deflexionar, o sea, deflectar nuestros ángulos con distancias para ir ubicando estos puntos en la carretera o en la construcción, si quieren, o en el diseño también. Se puede deflectar y ir haciendo los puntos a qué distancia van a estar, o sea, ubicar exactamente. Entonces, eso es deflectar, ¿ya? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ahí tenemos las longitudes de las curvas, por el sistema arco-grado, por el sistema cuerda-grado. Aquí está el resumen de las fórmulas, las que hemos visto. Y aquí empecemos un poquito para ir ubicándonos. Longitud de la curva. Longitud de la curva. Voy a usar el sistema arco-grado. Entonces, si tengo arcos de 20 metros, cuando tengo un radio grande, no voy a hacer con arcos de 5 metros. Tengo que hacer con arcos más grandes porque tengo que ir avanzando más rápido para ubicar la curva. Entonces, por eso es que se pone de 20. Entonces, grado de curvatura, tenemos esta fórmula, ¿no ven? Esta fórmula. O sea, de la fórmula anterior que hemos estado viendo. La longitud de la curva sería esta, que es general. Pero aquí si quiero poner diferentes valores de arcos, entonces aquí voy a poner. Pero si yo uso de esta fórmula el S 20 metros, queda en esto. O sea, la longitud de la curva es pi por radio por delta sobre 180. En el sistema cuerda-grado, en el otro sistema, tenemos cuerdas de 5, 10 o 20 metros. El grado de curvatura es esto, ¿no ven? 2 arcos seno que hemos estado viendo anteriormente. Y la longitud de la curva es esta, C por delta sobre G seno. Listo. Aquí vamos a profundizar. Ahora quiero deflectar. Deflexiones de curvas circulares simples. Queremos aprender esto. Por si acaso, si pueden, vean su libro del James Cárdenas y veamos la página 77 para un poquito aclarar, pero si no, guíense con esto, pero complementen después con el 77 porque tal vez para aclarar mejor necesitaba otro dibujo para poder entender cómo se sacan las deflexiones. O sea, por ejemplo, aquí tengo si yo agarro desde aquí y aquí tengo G, el grado de curvatura, entonces esta parte es el arco, ¿no ve? Entonces yo quiero deflectar, voy a ir deflectando y este va a ser, si este es G, este de aquí va a ser G medios. O sea, siempre así hemos manejado. Fíjate, aquí todo esto es delta, este es delta medios. Entonces, aquí lo que está queriendo aprender y van a revisar, por si acaso. Deflexión de curva circular simple. Quiero deflectar, quiero encontrar puntos a lo largo de esta curva. Eso es deflectar. Para poder aprender a deflectar hay varios métodos, pero vamos a usar el de la del libro, del James Cárdenas. Entonces, que es el más fácil y me parece el más sencillo. Deflexión, si yo voy a hacer deflexión por cada metrito de esta curva, entonces la deflexión, así en forma general, la deflexión delta, ahí tienen en su libro, la deflexión es el grado de curvatura sobre 2. ¿no? O sea, si tengo el G, aquí tengo grado de G, ¿no? Vea, si les he dicho. Si yo pongo aquí arriba, va a ser G medios, y dividido entre la curva, o mejor dicho, entre la cuerda, esta es cuerda. Entonces, deflexión de curvas circulares utilizando cuerdas. Entonces, ¿qué hacemos? La deflexión por metro es esta fórmula. Poco a poco vamos a irnos ubicando. Deflexión por metro. Deflexión por cuerda unidad.
O sea, por cuerda unidad es GC sobre 2. Eso, por ejemplo, a ver, si reviso su libro, van a encontrar en la página 79. En la página 79 está esas deflexiones. O sea, aquí, ahí dice deflexión por metro. En la página 79, en la parte superior, ecuación 3.14 dice. Entonces, esta es una fórmula, la que siempre en su libro, cuando tienen en un ladito la ecuación, esas son relaciones importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, la deflexión por metro, cuando quiero deflectar por cuerdas, entonces es esta una fórmula, por metro. Deflexión por cuerda unidad es el grado de curvatura para cuerdas entre 2. Eso es otra fórmula. ¿Por qué tenemos deflexión por subcuerdas? Resulta que cuando nosotros tenemos este PC, normalmente la abscisa es la progresiva, ¿no? O la distancia, si quieren, de PC, la distancia. La distancia no va a ser entera, siempre va a ser con decimales o lo lógico, ¿no? O sea, este de PC va a ser kilómetro 85 más 325,83. Entonces, para poder deflectar más fácilmente, por facilidad, es que conviene poner deflexión por subcuerda para poner una cota, mejor dicho, una distancia redonda. O sea, si este tenía hasta milímetros, entonces aquí buscamos una distancia entera. Y de aquí, cada 20, hacemos las deflexiones para facilitar. Y al terminar, igual, aquí no va a terminar exactito, porque generalmente este PT suavizado no es redondo, no es enterito, no es fácil. O sea, vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta, pero quiero aprovechar que estamos comentando aquí en una gráfica. Entonces, por eso, y aquí estamos hablando. Entonces, deflexión por subcuerdas quiere decir que en esta parte habría una subcuerda y aquí también la subcuerda. ¿Por qué? Porque no va a ser una cuerda unidad, o sea, va a ser menos de esa cuerda unidad. O sea, tenemos que agarrar una cuerda menor a la de la unidad. Si estoy manejando, por ejemplo, con cuerdas de a 5 metros aquí, esta distancia del PC a esta va a ser una cuerda de menor a 5 metros, tenemos que hacer, y después cada 5 metros, cada 5 metros, cada 5 metros. Entonces, por eso se llama deflexión por subcuerda, o sea, menor a la cuerda unidad que estuviéramos trabajando. Entonces, la deflexión por subcuerda, dice, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra este angulito? La deflexión por subcuerda. Es la longitud de la subcuerda, o sea, este tamañito de aquí puede ser 3 metros, 5 metros, y si estoy agarrando cuerdas de 20 metros, podría ser 16 metros, así, pero menor a las cuerdas unidad. Entonces, esa longitud de la subcuerda multiplicado por la deflexión por metro. La deflexión por metro es esta. Entonces, multiplicamos y se encuentra la deflexión de la subcuerda. Chequeo de la deflexión, o sea, estos son como formularios que te están diciendo cómo voy a verificar si el último ángulo que tengo de deflexión está bien y es hasta el PT. Entonces, la deflexión al PT, dice, la deflexión al PT, el ángulo de deflexión al PT es la deflexión por cuerdas completas, o sea, ¿cuántas cuerdas completas tenemos a lo largo de esto? Aquí colocamos 5, digamos 8. Y más por subcuerdas. ¿Cuánto me ha dado esto? O sea, el por subcuerdas me va a decir aquí que ha habido 5 grados, 3 grados y aquí tantos grados. Entonces, sumando todo eso, me tiene que dar el ángulo delta medios. Esto. Eso es chequeo, para chequear. Y se puede chequear así directamente con delta medios o haciendo deflexiones de todas las cuerdas completas que hemos hecho, más la subcuerda. Eso es las deflexiones de una curva circular simple, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto era la tablita que vimos, ¿no? Que estábamos comentando, y yo pienso que esta tablita es muy importante para que nos ubiquemos bien, ¿no? O sea, ya hemos aprendido, por ejemplo, a ver cómo
A ver, pregunto, porque esto sí es importante. Ya me han dado, pero algunos tal vez no se ubican todavía. ¿Cómo encuentro o cómo determino la velocidad de proyecto? O sea, ¿cómo encuentro, o sea, para hacer un diseño de una carretera, yo tengo que definir la velocidad de proyecto? Y la velocidad de proyecto, ¿cómo encuentro? O sea, ¿en base a qué criterios, a qué parámetros se determina la velocidad de proyecto? Entonces, aquí un poquito podríamos ir viendo con la tabla, pero ¿qué hemos aprendido? A ver, velocidad de proyecto, ¿en base a qué parámetros se encuentra? En base Tipo de terreno. al Ya, volumen. muy bien. Tipo de terreno, muy bien. Uno. Otro. En base al volumen. Muy bien, aquí está, en base al volumen. Ese volumen es TPDA, ¿ya? Está muy bien, porque hay hartos volúmenes. Hay un volumen anual, hay un volumen de una semana, hay un volumen menor a una hora. Bueno, hay hartos volúmenes, pero bueno, está muy bien. Volumen, 2. ¿Qué más? De la pendiente, ingeniero. Más que de la pendiente, otro. A ver, otro. O sea, hay hartos parámetros, pero los más importantes quiero que me den. Los más importantes. O sea, me han empezado. Tipo de terreno, un parámetro muy importante para definir cuál sería la velocidad de proyecto. Y aquí podemos ir viendo que si estoy en un terreno montañoso, tengo un volumen de tráfico futuro menor a 100, entonces 30 o 40 debería ser la velocidad de proyecto. Ahí está, ya te está dando una idea, ¿no? Si tienes más volumen, tienes un poco más, puede ir aumentando la velocidad de proyecto. Entonces ya me han dado dos. Tipo de terreno o topografía, volumen de tráfico por día, esto es en ambos sentidos, por si acaso siempre el TPDA se hace para ambos sentidos, no por sentido. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, todos los que van hacia Quillacollo y todos los que vuelven de Quillacollo, o sea, eso es el TPDA, los ambos sentidos. Eso quiere decir por ambos sentidos, ¿ya? Me han dado dos, a ver, faltan dos que considero que son los más importantes. El radio y el peralte. No. ¿El peralte, Inge? No. Los otros dos son la importancia de esa vía. O sea, tenemos que definir cuán importante esa vía está indirectamente con el volumen. Pero aquí tienen, fíjense, tipo de carretera. O sea, ¿qué tipo de carretera voy a definir? O sea, voy a hacer autopista, pero para autopista tengo que tener alto volumen de tráfico. Entonces, no. Entonces, tendrá que ser un camino. Entonces, así vamos definiendo un camino vecinal, un camino que no sea primario. Entonces, la importancia de la vía. Y la otra son los costos. Los costos, esos dos casi no tenemos aquí costos. O sea, yo puedo hacer para 100 vehículos y hacer con 80, 70 kilómetros por hora, pero pues no guardas relación, ¿no? Aquí dice que por lo menos tiene que haber más de 3.000 y yo estoy queriendo con 80 vehículos por día en el futuro hacer con velocidad de 90, no guardas relación, ¿no? Entonces, uno tiene que adecuarse a los costos de construcción y mantenimiento. Entonces, tenemos poca cantidad de tráfico, entonces no necesitamos hacer muchos carriles ni nada. Eso es lo que va definiéndote. Aquí, por ejemplo, generalmente es puro caminos hasta acá, puro caminos. Aquí 7 es la calzada. O sea, quiere decir que hay 2 carriles, un carril de ida y un carril de vuelta. Un carril de ida y un carril de vuelta. Pero aquí sí empieza a aumentar, 2 carriles de a 7 metros, total 4 carriles, aquí con separador, bueno, ya van detallando, ¿no? Entonces, eso es la velocidad de proyecto. Muy bien, o sea, la velocidad de proyecto se elige en base a tipo de terreno, volumen de tráfico, la importancia de la vía y los costos de construcción y mantenimiento. Porque yo podría hacer un camino muy bueno, pero pues no vale la pena si tenemos poco tráfico. Entonces, además no vale la pena invertir demasiado dinero. Yo siempre en esas cosas hay que invertir, pero tampoco tiene que invertirse en función de lo que es la vida profesional, lo que vamos viendo que debe mejorarse. A ver, díganme. Ingeniero, una consulta. ¿El tercero Sí. dijo que era tipo de carretera? Sí,
tipo de carretera o la importancia de la vía, que si va a ser importante porque tenemos que invertir mucha plata, digamos, entonces importancia de la vía quiere decir que tenemos que irnos por acá, ¿no? O sea, aunque indirectamente el volumen también está diciendo que tiene que estar por acá, ¿no ve? Pero la importancia de la vía, o sea, si es una vía principal, si es una vía secundaria, influye mucho. Por ejemplo, a ver, ¿en qué influye? Yo quiero poner, me piden que haga el mejoramiento, si quieren, de una carretera. Listo, ya, voy a hacer el mejoramiento, el estudio del mejoramiento de una carretera. Entonces, para hacer el estudio de mejoramiento de una carretera, yo investigo, hago aforos y me determinan que en el futuro voy a tener 150 vehículos. Aquí, digamos, aquí está 100, a 500, 150 vehículos. En el futuro, TPDA de futuro, 150. Con esos 150 vehículos, la importancia de la vía viene aquí. O sea, ¿voy a pavimentar o qué voy a hacer? O sea, con 150 vehículos por día en ambos sentidos, al final del periodo de diseño. O sea, 150 es bien poquito. O sea, hay caminos así que apenas hay 5 vehículos que van por día. O sea, entonces yo digo, si hay 150, ¿debo pavimentar o no debo pavimentar? Por eso es que les digo, la importancia de la vía influye, ¿no? Entonces, la importancia de la vía ahí, ¿cómo? ¿Lo pavimento o no lo pavimento? O sea, ¿le hago un pavimento flexible, rígido? ¿Eso o qué? ¿O qué sugieren? A ver, vamos charlando para que así no se me canse. ¿Qué sería? ¿O qué? ¿Quién me puede decir? Ingeniero, una consulta. El aforo, Sí. tomando en cuenta un día, ¿se toma solamente el día o 24 horas, o sea, la noche más? 24 horas, 24 horas. O sea, 24 horas. Y voy a repasar esto. A ver, yo quiero aforar, quiero encontrar este volumen, quiero saber, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo tengo un camino, se hace una semana de aforo. Pero a veces una semana de aforo, bueno, gastas plata, ¿no? Tienes que llevar a los encuestadores, tienes que trasladarlos, todo eso. Pero bueno, digamos, 12 horas podrían trabajar, 12 horas, donde se puede fácilmente 12 horas. Pero, por ejemplo, si tú dices en la Blanco Galindo, yo pongo a una persona para que haga todo eso, aforo, no va a poder, porque los casos pasan cada rato y no tienes que ir diferenciando tipos de vehículos. O sea, es bueno. No solamente decir autos, buses y camiones. Pues ya cuando uno aprende más, tienes que diferenciar tipos de vehículos. ¿Cómo es los tipos de vehículos? Automóviles, vagonetas, microbuses, camionetas, camiones camiones grandes de 2 ejes, de 3 ejes, de 4 ejes, más de 5. Más o menos son, de acuerdo al ABC, 12 tipos de vehículos. 12 tipos de vehículos. Entonces, y cada 15 minutos deberías hacer. ¿Para qué? Para encontrar unos factores de hora de máxima demanda, otros detalles más para hacer bien un estudio. Ahora, a veces no puedes hacer esas 24 horas durante una semana. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, podemos hacer, si yo, por ejemplo, algunas veces he hecho trabajos para el Banco Mundial, entonces hacemos 4 días. Las 24 horas, 4 días. Y los otros 3 días los asemejo a los que he hecho los aforos. O sea, para que sumen 7, porque tengo que partir de una semana, ¿ya? Siempre se hace así, para una semana. Y de ese tránsito promedio diario semanal, porque este no es semanal, es anual, fíjense, ahí dice Entonces, de ese tránsito promedio diario semanal, o sea, del valor que hemos sumado todita la semana, digamos, me da un tránsito semanal. Divido entre 7 y ese es el TPDS. Ese TPDS se transforma, o sea, por medio de estadística, o sea, a través de la desviación estándar, a TPDA. Y ahí ya tengo el TPDA, pero del año que estoy haciendo el aforo. Y esto es del proyecto, o sea, tengo que poner a eso, tengo que proyectar para hacer el momento de inaugurada la vía.
Eso es, en vez de proyecto se llama actual, digamos, TPDA actual. Y después tengo que saber 10 años o 15 años va a durar el camino. Entonces, sumo eso y ahí recién tengo el TPDA del año 2036, digamos, y ese es el valor. Es así como se saca, ¿ya? O sea, porque si no, exactamente este TPDA, ¿qué quiere decir? Es, si yo agarro desde el 1 de enero del 2020, digamos, hasta el 31 de diciembre del 2020, hago conteos todos los días durante 24 horas y divido entre 365 días que tiene un año, ese sería el valor del TPDA, pero de existente, no de proyecto, ¿ya? O sea, este de proyecto es del año 3040, 3038, por ahí, eso es así, ¿ya? Bueno, pero eso van a aprender en tráfico, ¿ya? En otro, ahí para ir puntualizando. Entonces, estos TPDA. Yo les hacía la pregunta, o sea, los aforos es así. Ahora, cuando no hay carretera, es otra forma ya también, ¿no? Que no te vas a inventar los caminos, o mejor dicho, los camiones, los vehículos, si no hay ni un vehículo, recién se va a construir. Entonces, se hace otro análisis que se llama estudio de origen y destino. A través de eso es que se empieza a estimar cuántos vehículos habría si es que se habilita la carretera o se construye la carretera. ¿Ya? Es otra cosa también. Pero ahora lo que yo les iba, una cosa más fácil dentro de lo que estamos aprendiendo a este nivel, 150 vehículos. Entonces, si yo tengo 150 vehículos, ¿debería pavimentarlo o no pavimentarlo? O sea, quiero pavimento rígido, quiero pavimento flexible, ¿qué cosa es? A ver, cualquier pavimento así flexible, o quieren con adoquines, por ejemplo, podríamos poner con adoquines, podríamos poner con tratamiento superficial. Bueno, hay diferentes tipos de pavimentos flexibles. Entonces, ¿cuál usarían? ¿Cuál pondrían como capa de rodadura? Capa de rodadura es el pavimento, pero ¿qué pavimento flexible, rígido? ¿O cómo haríamos? A ver, ¿qué opinan? A ver, quiero escucharles para ver si podemos aprender mejor. A ver. Y que no sería dependiendo nuestro foro qué tipo de movilidad predomina, digamos, en qué tipo de movilidades van a transitar, si es transporte pesado o liviano. Ya, ponle 150, de los 150 hacia el futuro, efectivamente lo que tú me dices es cierto. De esos 150, hay que, como hemos hecho los aforos, vamos a saber cuántos autos van a pasar o vamos a estimar que van a pasar, ¿no? Estamos haciendo un pronóstico, una estimación. Esto, por ejemplo, es una estimación, es hacia el futuro, pero estimamos más o menos coherentemente. Entonces, es cierto lo que tú me dices. Va a haber, por decirte, de los 150, 30 autos, 15 camionetas, 40 camiones de 3 ejes, 5 de 4 ejes y así. Y sumamos los 150. Ya, ahí tenemos. Pero yo lo que le estoy preguntando ahora, ahí está, tienes camiones, digamos que sea un 30% de camiones. Y el resto son vehículos livianos y buses. Listo. Entonces, yo a lo que me voy es, ¿qué cosa haríamos? Pavimento, pues vamos a poner, no vamos a poner, está bien, ahí lo dejamos. ¿Cómo? A ver, repasaremos un poco, a ver, para que aprendamos mejor. Los caminos tenemos de diferentes tipos de capa de rodadura, en función de la capa de rodadura. Hemos visto, yo me acuerdo. ¿Cuál es el peor caminito? El camino más pobre. ¿Cuál sería? A ver, díganme. Después llegamos a la pregunta que les he hecho. A ver, primero repasaremos eso. ¿Cómo sería el camino más pobre cuando yo diseño? Ripio, Inge. Ya, ripio. Yo diría todavía más pobre que el ripio. Ay, ¿cuál sería? A ver. El de tierra, ingeniero, no tiene nada. Muy bien. El de tierra. ¿Cómo apellidas? Suárez, ingeniero. Ya, Suárez, espérame. Que me gusta
Suárez nada más, ¿o tu nombre? Suárez Rojas Iván. Iván, Suárez Iván, ya. Listo, muy bien. El peor camino es el de tierra, ¿ya? Ahora, ¿qué problemas tiene el camino de tierra? A ver, repasaremos. Caminos de tierra. ¿Qué problemas tiene el camino de tierra? O sea, ¿está perfecto? ¿O qué le notan? ¿Qué problemas va a levantar tierra? O sea, tantas cosas podríamos decir, ¿no? Pero, ¿qué problemas tiene, así como ingeniero, el de tierra? O sea, como si fuéramos ingenieros, estamos queriendo entender ahorita, ¿ya? ¿Qué problemas? ¿Podrían decirme o no? Aunque yo creo que les he dicho, ¿o no? ¿No? ¿No he hablado? Inestable que es en temporada. Temporada de lluvia sería. Ah, muy bien. ¿Quién me ha dicho eso de temporada de lluvias? ¿Cómo te llamas? Yo dije primero, dije. Por eso, pero temporada de lluvias. ¿Quién? Yo le dije primero, Inge. Ya, Yo por eso, dije ya. primero, dije, Dime, ya está. temporada de lluvias, si me han dicho, dime, ¿qué te llamas? Anthony Paniagua Cabrera. Ah, ya. Paniagua. Cabrera Anthony. Anthony. Ya. El problema de los caminos de tierra es abrir el camino y dejarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ese camino de tierra, por ejemplo, tiene que tener aquí, si vemos bombeo, tiene que tener 4% más o menos. Aquí dice 3, pero podemos subirle un poco más, 4% de bombeo. Pese a que tenga 4% de bombeo, cuando llega la época de lluvias, resulta que ya no pueden circular los vehículos por esos caminos. Parece chistoso, pero es así la realidad. En esos caminos así de montaña, donde son un poco crítica la situación, donde no hay mucho ripio ni nada, porque el río está muy abajo, por decir algo, entonces lo dejan en tierra. Y empieza la época de lluvias y empiezan los camiones a dejar mucha huella, empiezan a resbalar porque generalmente es arcilla, y empiezan a patinar y se entran al precipicio, y entonces resuelven 3, 4 meses no entrar y se paraliza el tráfico. Así es la cosa en Cochabamba, ¿no? Ni siquiera les estoy hablando de otros lugares. Yo he visto y he hecho proyectos donde así ocurre, ¿ya? Entonces, el problema de los caminos de tierra es ese. En la época de lluvias se suspende el tráfico, entonces otro caminito, un poquito mejor que eso. Alguien me dijo, ripio, ¿ven? Entonces, ripio o afirmado. Ese es el término técnico, afirmado. En nuestro país decimos ripio, ¿ya? En el de tierra, por ejemplo, también les he debido explicar. Fuera de tierra, la palabra tierra, no, los mexicanos no dicen caminos de tierra. Los mexicanos dicen caminos en terracería, ¿ya? No dicen caminos de tierra, dicen caminos en terracería. Los colombianos, que son los que más de contactos tengo con México y con Colombia, en Colombia dicen caminos destapados se llaman, ¿ya? No entienden como de tierra. Nosotros hablamos de tierra. Listo. Entonces, el otro caminito, un poquito mejor, es de ripio. Y el de ripio, ¿cuántos centímetros deberíamos ponerle de ripio? A ver, ahí aprendamos. ¿Cuántos centímetros debemos poner de ripio? Asumiendo, sin hacer cálculos extensos de diseños, de métodos, etc. ¿Cuánto de espesor le pondrían a un camino de ripio? O sea, 10 centímetros. Muy bien. ¿Quién me ha dicho 10 centímetros? Rojas Juan Armando. Ya, espérame. Rojas y tu nombre, quiero. Rojas Armando. A eso. Ya, muy bien. Armando, muy bien. O sea, eso es lo que nosotros definimos, ¿no ve? Ya. Entonces, ahora, si yo quiero mejorar todavía ese camino, o sea, en función de la capa de rodadura, ¿cómo podría clasificar al camino? Después de haber dicho de tierra, después ripio, el siguiente, ¿cuál sería? Empedrado, Muy bien. Empedrado, muy bien.
El empedrado. Entonces, fíjense, el de ripio que me dijo 10 centímetros es el mínimo espesor que hay que colocar. Mínimo espesor 10 centímetros, ¿ya? Entonces, no se puede poner ripio 5 centímetros. No, o sea, el material se pierde ese rato y no sirve. Tiene que ser mínimo 10 centímetros. De ahí podemos colocar 15, 14, 18, etcétera. Cuando ustedes empiecen a trabajar en una alcaldía provincial, mínimo es 10 centímetros el espesor de ripio que se debe colocar, ya, para un tiempo determinado. Bueno, entonces después hemos dicho empedrado, ya, o sea, un poquito mejor. Después del empedrado, el siguiente, ¿cuál sería? O sea, mejorando así la carretera en función de la capa de rodadura o de rodamiento, de rodadura, digamos. La capa de rodadura es la capa terminada. ¿Cuál sería? Adoquinado. Ya, muy bien, adoquinado. Ese podría ser adoquinado o enlosetado, ¿no? De losetas. Por ejemplo, Santa Cruz tiene muchos losetas, son bloques de hormigón, simple. En cambio, el adoquinado es material pétreo. Eso es lo que yo noto, la diferencia en Bolivia, sin manejo. El adoquinado, por ejemplo, es en La Paz. En La Paz, en la ciudad de La Paz, la ciudad siempre estaba adoquinada con bloques de piedra. O sea, no debería decir piedra, es material pétreo, ¿no? O sea, roca ígnea. Esa es esa. Ya, el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Pavimento flexible. Muy bien. Ahora quiero que me digan pavimentos flexibles, diferentes tipos de pavimentos flexibles. A ver. Diferentes tipos de pavimentos flexibles. O sea, su capa de rodadura va cambiando. Entonces yo quiero que me digan cuáles serían pavimentos flexibles dependiendo de la capa de rodadura. La capa de rodadura, vuelvo a reiterar, es la última, la que se termina. Por ejemplo, la Blanco Galindo tiene una capa de rodadura que es pavimento flexible. Pero ¿cómo se llama esa capa de rodadura? A ver. Concreto asfáltico. ¿Qué más? Pavimento flexible en caliente. No. A ver. El que me estaba diciendo concreto asfáltico, pero se le cortó, parece, o no me dio completo. A ver. Pavimento asfáltico, pavimento de concreto rígido. Ya, a ver. Está bien, me gusta que me empiecen a decir cosas, está bien. Pero ya, a ver. El de la Blanco Galindo y toda la ciudad de Cochabamba, las calles y avenidas de Cochabamba en general, tiene un tipo de pavimento flexible. Ese pavimento flexible, su capa de rodadura, ¿cómo se llama? Es lo que he preguntado. Me estaba diciendo uno de ustedes, es concreto asfáltico. Es concreto asfáltico en caliente, es una forma de decir. Podemos decir que es una mezcla asfáltica en caliente, es otra forma de decir. Entonces, es un pavimento flexible, pero que es de concreto asfáltico en caliente, porque hay en frío también, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que aprender, concreto asfáltico en caliente. Pero fuera de ese concreto asfáltico en caliente, por ejemplo, cuando se hizo la carretera Cochabamba-Santa Cruz la primera vez, Cochabamba-Santa Cruz la nueva, cuando se hizo la primera vez, se llamaba carretera 1 y 4. Yo todavía no era ingeniero, nada de eso, por si acaso. Pero en todo caso, esas carreteras que cuando se hacen la primera vez, normalmente no se hacen de concreto asfáltico en caliente. Se pone otro tipo de capa de pavimento flexible. Por ejemplo, la Blanco Galindo, cuando la primera vez que hicieron, seguro que tenía otra capa de rodadura. No era concreto asfáltico en caliente. Era que... A ver. La capa de roca. Alquitrán con piedra chancada. Creo que no. Es eso no. Lo que ponen primero. Ya, a ver, no, yo les Sello arena puedo... asfalto. A ver, ¿cómo? Sello arena asfalto. Ya, bueno, está muy bien. El sello arena asfalto es una económica, está bien. El sello arena asfalto es una alternativa de capa de rodadura. Pero la que normalmente se ha hecho, la que les estaba diciendo de la Blanco Galindo la primera vez, cuando era un camino, nada más, era un camino, o sea, era un carril de ida y un carril de vuelta. Así se empezó con la Blanco Galindo, por si acaso. Y la que les estoy comentando, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la nueva,
esa se hizo y la Blanco Galindo con tratamiento superficial doble, así se llama, que es parecido al concreto asfáltico en caliente, pero es otra mezcla. Y justamente alguien me decía ahí, agregado, eso se llama gravilla, ¿no? Y se coloca gravilla y encima asfalto líquido. Eso es, y esa, de nuevo gravilla y de nuevo asfalto líquido. Y ese es un tratamiento superficial doble, dos capas ahí. ¿Ah? Por eso es tratamiento superficial doble. Se puede hacer tratamiento superficial triple. La Rubén Darío, la que bordea el Cerro San Pedro, hace unos 15 años, más o menos, no tenía concreto asfáltico, lo que está ahorita. Tenía tratamiento superficial doble. O sea, otro tipo de capa de rodadura, por si acaso. ¿Ya? Fíjense. Ahora, no sé si les he comentado, Cochabamba, la ciudad, el centro de la ciudad de Cochabamba, cuando iban a pavimentar, porque eso han debido pavimentar el 45, 48, más o menos, yo pienso, ¿y con qué recursos se hicieron? Eso, según la historia, según lo que comentan, era con un impuesto al consumo de la chicha. Por cada botella de chicha se pagaba 10 centavos, algo así. Con eso pavimentaron el centro de la ciudad. Cuando, ¿qué les quería comentar? Iban a hacer el diseño del pavimento en el centro de la ciudad con otro tipo de pavimento flexible. ¿Y cómo se llama? Ese se llama macadam por penetración. Macadam por penetración. Que ustedes tienen en su libro, en una partecita dice macadam, el K, cuando queremos determinar ese valor de K para encontrar la longitud virtual. Ahí está acá, macadam van a leer en su libro. Eso era lo que iban a hacer en el centro, pero cambiaron y resolvieron hacer concreto asfáltico en caliente, que es mejor. Entonces, ahí está, otro. Entonces, tenemos sello arena asfalto, concreto asfáltico, en caliente, en frío, tenemos emulsiones asfálticas, es otra forma de pavimento flexible, ¿no? Y así, podríamos seguir hablando bastante de esos diferentes tipos de capas de rodadura. Y por el otro lado, después, hay pavimentos rígidos, ¿no ves? Con losas de hormigón. Y esas losas hay de hormigón simple nada más, o sea, concreto simple, y hay con varillas de fierro también, o sea, con pasadores. Entonces, ya no profundizaré. Iremos a la pregunta que es, al empezar esta ronda de tipos de rodadura, capas de rodadura, yo les digo, si tiene 100 a 150 para el futuro, ¿qué tipo de pavimento le haría? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, para terminar la clase. Porque nos hemos pasado en esto. ¿Qué? Empedrado, Inge. Ya, está bien, empedrado. Dime, ¿qué apellidas? ¿Te has olvidado ya tu apellido? Rojas, Inge, Rojas. Rojas, espera, voy a anotar. Ah, Rojas Armando. Sí, Inge. Ah, ya, muy bien, Rojas Armando. Perfecto. Empedrado. ¿Los ladrillos cuentan? ¿Qué dices? ¿Y las calles de ladrillo que hacen cuentan? Ah, ya, esos son en los setados, digamos. Como esos. Sí, pero generalmente en los setados hacemos para las ciudades donde queremos hacerlo, ya sea peatonal o sea más estético, más elegante, ¿no? Pero generalmente estamos hablando ahorita de carreteras, ¿ya? Entonces, en las carreteras, para ese volumen en el futuro, podría ser empedrado, me han dicho, podría ser ripio, pero no podría ser pavimento flexible ni rígido. ¿Y por qué? Porque hay poco vehículo, no se justifica pavimentar, ¿ya? Cuando hay poco vehículo. Por eso es que cuando yo les decía, cuando hicieron la Blanco Galindo y era de 2 carriles nada más, uno de ida y otro de vuelta, no hicieron pavimento ya importante, sino un tratamiento superficial, económico, porque había poco tráfico. Y cuando ya hay bastante tráfico, empieza a ser concreto asfáltico en caliente, que es la mejor
capa de rodadura en lo que es flexible, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería que me digan. O sea, que tenemos poco volumen de tráfico, no se necesita pavimentar porque no es rentable, no vale la pena todavía. Cuando tengamos más volumen de tráfico, entonces sí, ya se debe considerar todos esos aspectos. Bueno, ahí quedaremos, ni modo, no he podido avanzar la parte de deflexiones, pero la próxima clase vemos eso. ¿Listo? Bueno, está bien. Un gusto, descansen. Bueno, nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, que estén bien. Chao, chao, Inge. Chao, chao.